en los albores de la Revolución Haitiana, que estalla en 1791, 2 años después de la Revolución Francesa, había en Saint-Domingue, en la colonia de Saint-Domingue, alrededor de 450.000 esclavos negros, unos 30.000, 40.000 mulatos, que no son mulatos, sino que son libres de color, es decir, ex esclavos que han sido liberados por diferentes circunstancias, y otros 40.000, 50.000 blancos. Es decir, los esclavos multiplicaban por 10 la cifra de los blancos, fuesen autoridades coloniales o fuesen plantadores, y la población de color en su total era muy superior a la población blanca. Y esa población esclava era 10 veces superior a la blanca, vivía en condiciones infrahumanas, porque se los utilizaba básicamente como herramientas para conseguir que la producción de azúcar fuese suficiente para atender la demanda mundial. Entonces, durante todo el siglo se va acumulando un volumen bastante grande de agravio de esa población africana que se siente mal por la situación que vive en el Caribe, ¿no? Y a eso se suma un detonante, una mecha, que es que el 14 de julio de 1789 estalla la Revolución Francesa. Entonces, cuando estalla la Revolución Francesa se da una paradoja, y es que tenemos la imagen de la Revolución Francesa como ese momento en el que las masas de París toman la Bastilla, y toman también el Hospital de los Inválidos y se dirigen a las Tullerías, pero en realidad las masas parisinas son la fuerza de choque, no son, eso que tanto se estila en los últimos años, no son el autor intelectual de la Revolución Francesa. Los autores intelectuales de la Revolución Francesa son los burgueses, la burguesía, que durante el periodo de prevalencia de la monarquía absoluta y de la sociedad estamental pertenece al tercer estado, pero es el motor económico del país. Es decir, es el motor económico del país, pero no puede participar en la política, en la dirección del país, porque no pertenece al estamento privilegiado. Es esa clase la que quiere cambiar el orden de cosas, traer un orden liberal a Francia, y para eso se sirve de la masa, del pueblo, como fuerza de choque. ¿Bien? Entonces, cuando estalla la Revolución Francesa, está muy bien defender los principios de libertad, igualdad y fraternidad dentro de la Francia europea, de la Francia continental. Otra cosa es en el Caribe. ¿Por qué? Pues porque sí, esos burgueses que están apoyando la Revolución Francesa, que en su mayoría son miembros de la burguesía mercantil francesa, es decir, burgueses que tienen intereses económicos vinculados o al comercio de esclavos o al comercio de azúcar o a los dos, y muchos de ellos además son propietarios absentistas de grandes haciendas azucareras en Saint-Domingue, sobre todo en la provincia del norte de Saint-Domingue, en torno a lo que hoy es Cabo Haitiano, Le Cap Haitien. Entonces, estos individuos dicen, bueno, libertad, igualdad y fraternidad, pero para nosotros, dentro, que estas ideas nunca lleguen al Caribe y que nunca se apliquen en el Caribe. De hecho, cuando se reúne la Asamblea Nacional, por primera vez en junio del año 1789, uno de los representantes de esa burguesía, que en realidad era un aristócrata, el marqués de Mirabeau, en una intervención histórica genial, dirigiéndose a sus compañeros, y les dice, sobre todo a los que son propietarios absentistas, les dice, ciudadanos de las Antillas, cuidado porque vosotros vivís a los pies del Vesubio. Es decir, en el momento en el que vuestros esclavos imiten lo que estamos haciendo aquí, estáis perdidos, ¿no? Entonces lo que se intenta es que eso no llegue a las colonias, pero claro, eso no se puede evitar. De hecho, las primeras noticias de la Revolución Francesa llegan a Saint-Domingue en septiembre de 1789, 2 meses después de que estalle la Revolución. ¿Y qué pasa? Pues que en las colonias hay ex esclavos que ya son libres, que han aprendido a leer y escribir, ex esclavos que incluso han comprado tierras, que incluso tienen esclavos ellos mismos trabajando para ellos, y también algunos esclavos que viven en las plantaciones todavía, pero que gozan de cierta consideración de sus dueños, que también han aprendido a leer y escribir y difunden la noticia de lo que ha pasado en la metrópoli. ¿Qué pasa? Pues que eso que ha pasado en la metrópoli, unido al siglo largo de explotación que sufren los africanos en las plantaciones, provoca el estallido revolucionario. Hay previamente una revolución mulata fallida, mulata no mulata en el sentido que nosotros interpretamos, ¿no?, sino una revolución de los libres de color fallida en 1790, y el 23 de agosto de 1791 estalla la revolución. Y hay aquí 2 investigaciones que a mí me parece importante destacar, que son una de ellas de Ada Ferrer, que es profesora de la Universidad de Nueva York y de hecho fue supervisora de una de mis estancias de investigación en el año 2010. Ella publicó hace unos 8 o 9 años un libro sobre el impacto de la Revolución Haitiana en Cuba,
y utiliza un concepto que es el de soberanía negra, es decir, no se puede interpretar la revolución de Haití solo como un eco de la revolución francesa. Los negros haitianos imitan lo que está pasando en Francia, no. Los negros haitianos viven fatal desde hace un siglo y lo que pasa en Francia lo que hacen es adaptarlo y remasterizarlo a sus circunstancias para conseguir sus objetivos, ¿no? Y luego la otra investigación que a mí me parece importante es un libro de 2008 de Nick Nesbitt, que ahora mismo es profesor de la Universidad de Yale. Yo lo conocí también en varios congresos, coincidimos hace ya años, y ese libro se llama Universal Emancipation, The Haitian Revolution and the Radical Enlightenment, la libertad universal, la revolución haitiana y la ilustración radical, porque este investigador dice que lo que se hace en Saint-Domingue es verdaderamente la revolución francesa, sin cortapisas, es la lucha por libertad, igualdad y fraternidad, sin distinguir a nadie ni por condición social, ni mucho menos por el color de su piel. Y claro, eso que pasa en Saint-Domingue, que además origina una guerra civil que dura 13 años, una guerra civil e internacional que se extiende desde 1791 hasta la proclamación de la independencia en 1804, provoca un shock en todas las grandes superpotencias esclavistas en el momento. ¿Por qué? Porque si se imita en su territorio lo que está pasando en Haití, están perdidas. Entonces, en ese mismo momento lo que se hace es, por un lado, intentar sacar tajada de lo que está pasando en Haití, y de hecho Gran Bretaña y España participan activamente en la revolución haitiana para intentar hacerse con el control de aquel territorio, pensando que los esclavos jamás van a triunfar en la revolución y que Francia va a perder la posesión de esa zona, ¿no? Y al mismo tiempo que se intenta sacar tajada de lo que está pasando ahí, lo que se hace es aislar a Haití internacionalmente, entiéndase la expresión, es decir, hacer que todo el mundo ignore lo que está sucediendo allí, porque eso es un ejemplo que nadie puede imitar. Porque lo que va a pasar en Haití y lo que está pasando en Haití es el mundo, el orden natural de las cosas, entre comillas, al revés. Y eso es inconcebible en ese momento. Entonces, eso es lo que representa la revolución haitiana en el momento en el que sucede.